En torno a la desigualdad social tenemos que reconocer que la referencia principal con la cual se ha distinguido es la desigualdad económica, es la distribución desproporcionada de bienes. La diferencia radica pues, en las percepciones que tienen las personas. Cierto grupo de personas pues, tiene el acceso a todos los recursos económicos ilimitados, mientras que otras pues, no lo tienen. No hay personas de primera o de segunda, nos dicen las leyes o nos dice la sociedad. Sin embargo, pues estas delimitaciones en cuestiones económicas pues iban haciendo un rango dentro de una misma sociedad. Desigualdad económica es exclusión, ¿no? Quienes estamos dentro de un espacio de aceptabilidad también social y que culturalmente hemos ido adquiriendo a través también del papel de los medios de comunicación. Entonces, es el nivel adquisitivo, el poder adquisitivo que tenemos, eso determina nuestras desigualdades, nuestras diferencias, ¿no? Y estas diferencias, de una u otra manera, están asociadas también a nuestro nivel educativo, que nos permite acceder a más o menos bienes, dependiendo de esta capacidad de conocimiento que podamos desplegar. En la medida en que hemos ido avanzando en ciertos niveles escolares, se puede decir que podemos aspirar también a niveles de vida diferentes, a niveles sociales distintos, económicos distintos, y la desigualdad social se vincula a eso, ¿no? Desde una perspectiva como clasista. Entonces, dependiendo de lo que nosotros tengamos económicamente, también en nuestra posición social, está sustentada también en nuestra posibilidad de adquirir cosas, bienes y servicios, y por supuesto un nivel educativo, creo que como queda de la mano. En mi experiencia de trabajo de campo y de aproximación a zonas marginadas, nos damos cuenta de los altos grupos todavía que desertan de la educación y que se vuelven oportunidades o nichos para la delincuencia organizada. Jóvenes abundan que no quieren continuar con la secundaria porque algunos de sus familiares ya ganan muy bien por mandados que hacen y algunos los desaprueban, pero otros los aprueban porque son maneras de sobrevivir. Desafortunadamente, no se digan pues, los aumentos de robos, ¿verdad? Que pues, van acompañados, por supuesto, de una insatisfacción al no participar de bienes. Y si antes era robar para comer, para satisfacer un hambre, un vestido, llega un momento en el que esto se vuelve casi cultural, de manera que lo que sea, hay que apropiárnoslo porque yo también merezco tenerlo, pero como no tengo los medios que me ofrecen lo institucional, entonces me apropio de ellos de otra manera, porque tengo derecho a ellos. Las desigualdades económicas desembocan en altos índices de inseguridad. Elegir el narcotráfico, la delincuencia organizada, asaltos a carros, a casas, a empresas, o también la otra salida, emigrar hacia el norte, irnos buscando el famoso sueño americano y resulta de que no va a ser así. Tenemos un problema, un conflicto cultural también muy grande que está asociado a cómo vemos la pobreza y en qué medida nosotros nos sentimos excluidos de ella, excluimos a los demás y no construimos un bien común, ¿no? Creo yo. Es importante en alguna medida que este desarrollo humano, esta calidad de vida se construye a partir de derechos. No tengo el derecho a tener mejores bienes y servicios. Como esa concientización por parte de todos, que no es el no merezco, ¿no? Es el merezco. Y tampoco voy a solamente a extender la mano esperando algo, sino que yo también voy a luchar por tener mejores condiciones en una sociedad que además es depredadora, que también se nos enseña consciente e inconscientemente que la calidad de vida está asociada a los bienes que tengamos, ¿no? Entonces creo que hay como un error del sistema, me parece, no concuerdo del todo, pero estamos tan sumergidos en una situación mediática, un bombardeo constante capitalista de compra cosas, y eso representa tu felicidad y representa tu éxito y representa un buen nivel y calidad de vida, ¿no? Entonces la calidad de vida creo que es un asunto subjetivo per se, pero que no se debe de asociar únicamente a las cosas o las cuestiones materiales que tú puedas adquirir, ¿no? Sino a revalorizar que la calidad de vida también está centrada en la salud. Tener una buena salud te va a permitir tener un buen nivel de vida
las cosas que tú vas aprendiendo, la sabiduría, la espiritualidad, la felicidad, conceptos como tan subjetivos y tan, para muchos hasta triviales o de risa, ¿no? La libertad, cosas de estas, que son al final las que nos generan calidad de vida, ¿sí? Porque de pronto sí, supeditamos todo a nuestro nivel adquisitivo, a que yo gano mucho y en función de eso tengo una buena calidad de vida. A veces es hasta incoherente, trabajamos mucho y no gozamos de nuestra vida. Entonces creo que tiene que haber como ese equilibrio, pero digo, estamos tan bombardeados por todo nuestro entorno que es difícil como distinguir qué es la calidad de vida. ¿Es aspirar a bienes y servicios? ¿A un Mercedes-Benz último modelo? ¿O es ser feliz con mi familia, saber que estoy con mi familia y que tengo salud? Entonces creo que es un asunto subjetivo, pero difícil como de dilucidar en un medio que te bombardea constantemente de lo que es el éxito, en función de las cosas que tú tienes, ¿no? La economía, desde luego, sigue siendo el principal referente de medición, podríamos decirlo así, de desarrollo de los pueblos y de los individuos en nuestros modelos sociales que hemos desarrollado. Sin embargo, hay que decir y mencionar que no es el principal referente para dimensionar una desigualdad social o una desigualdad económica. Está la política, no está la decisión de reformas que se hacen desde el aspecto del sistema político, pero también están los antecedentes históricos, ¿no? Que dicen, bueno, como que a pesar de ser un país tan rico, cada vez existe una sobreexplotación de recursos, existe un aumento de la pobreza, y también existen aspectos culturales, existen aspectos de explotación constante. Entonces, casi todo se le achaca a la economía, pero hay muchas otras disciplinas correlacionadas y tenemos que como tomar en cuenta que no solamente es per se la economía la responsable, sino que hay toda una estructura para que las cosas tomen así, que el salario mínimo, que el salario medio decente, ¿no? Sí, economía, pero tiene que ver con condiciones geográficas, de nuevo, con aspectos de recursos naturales. Entonces creo que hay como un mayor enfoque que la sola economía. La inestabilidad en la que se mueve esta sociedad es un reflejo de que algo no está funcionando bien y entonces se vuelve un detonador que lleva a buscar orientadores para tratar de encontrar una salida y lograr la cohesión social que se requiere para lograr la estabilidad, la armonía social, que de alguna manera todo ser humano y toda sociedad busca o anhela. Entre los factores que propician la desigualdad económica, puedo considerar que hay factores de forma y factores de fondo. Y en el fondo obedece a la visión que se tiene de ser humano, al imaginario de ser humano que se tiene arraigado en cada individuo, en cada sociedad, en cada país o en el mundo, es lo que va favoreciendo la armonía o la desarmonía, las profundas desigualdades o igualdades. Hoy por hoy, podemos encontrar un imaginario, una visión de ser humano en el cual vemos características de un arraigo individualista bastante profundo. Yo me atrevería a decir que hace falta un trabajo muy fuerte para recuperar otro tipo de visión de ser humano que pueda desembocar en otras maneras de convivir. A los medios de comunicación, ¿no? Creo que son un papel importante, tienen un impacto importante en la vida cotidiana de todos. Incluso hay por ahí algunas menciones discursivas que fomentan este desprecio, ¿no? Sobre los marginales, por ejemplo, ¿no? Se generan estereotipos y a partir de ahí se generan prejuicios y ese elemento discursivo contribuye en parte a la desigualdad social. También contribuye, de nuevo, la posición educativa que tengamos, porque de alguna manera se autoexcluyen las personas al no cumplir con todos esos requisitos que de pronto solicitan las empresas
cuando ofrecen un trabajo. Los derechos laborales, también que tiene que ver con las propias empresas, el famoso outsourcing, ¿no? Estos contratos temporales que no generan este vínculo con la empresa, porque también existe un asunto de corrupción o de impunidad en lo que se gasta muchísimo dinero. O sea, la corrupción de verdad que tiene muchos dineros por ahí perdidos, en narcotráfico, hay un montón de factores que no contribuyen con la economía de un país, al contrario, que son fugas económicas, que existen diferentes fuentes de ingreso que no pagan impuestos, cuando otros ciudadanos sí los pagan. Entonces creo que hay una serie de cuestiones desiguales de por qué unos sí y otros no, que no genera de nuevo este asunto del bien común. Todos apoyamos para que lo que todos tengamos, clase media, clase alta, pueda contribuir en alguna medida a la pobreza, ¿no? Y en esa medida vamos encontrando un equilibrio, pero no es que yo estoy bien, con eso basta, ¿no? Con que yo y mi círculo cercano estemos bien. Pero pues acá tampoco hay gente que está tan bien. Entonces como que hace falta esa concientización social y esa lucha por el bien común, me parece. Primero, pues habíamos hablado de que tenemos una educación deficiente, un sistema educativo que no está dando el ancho, de que no tenemos un sistema educativo conforme a la idiosincrasia del mexicano. Nos traemos modelos educativos que han sido exitosos en muchas partes del mundo, pero nunca centrados en el perfil del mexicano. Entonces, creo que tendríamos que hacer una reestructura de lo que es el modelo educativo. Y a partir de ahí, pues, se pueden desencadenar muchas otras cosas. Si no hay una igualdad en cuanto a educación, pues vamos a tener una desigualdad en niveles sociales. Y luego va a venir la desigualdad económica. Vamos a gobernar nada más para los ricos. Entonces no somos una unidad, no tenemos capacidad educativa para decir somos un país, sí, pero no somos una unidad, defendemos diferentes intereses, diferentes proyectos de nación, se puede decir. Y en la medida que estemos educados, identificamos esos proyectos de nación. Decimos, a ver, estamos en pros de una reforma, de una construcción, de una mejora donde todos podamos participar, o estamos a favor de que unos cuantos participen, estamos a favor, como en otras épocas hasta platónicas, de que solo los que saben participen en política. Entonces, en la medida que estamos preparados, podemos exigir más. Si los países quieren de verdad ser competitivos y asumirse como países desarrollados, no en vías de desarrollo, hay que invertirle fuertemente a la educación. En la medida en que haya sociedades mucho más críticas, ¿no? Personas que tengan como un gustillo mayor por la información, por la lectura, eso nos va a permitir exigir, ¿no? Es decir, yo tengo la capacidad y sé que tengo derechos, así como tengo responsabilidades, y tengo que exigir un mundo mejor, una sociedad mejor. Entonces es importante, es primordial que los chicos generales de pequeñitos tengan ese gustito por conocer su historia, porque decimos, si no conocemos nuestra historia, estamos condicionados de alguna u otra manera a repetirla. Son errores que no vivimos, y es cierto, a mí no me tocó el 68, pero bueno, después vemos casos de Ayotzinapa, después vemos casos en el 94 de inconformidad en la UNAM. Hay como una serie de eventos que parecen cíclicos, como una onda de déjà vu. Entonces, en la medida que estamos preparados, podemos exigir más y podemos salir a las calles y podemos cambiar nuestro entorno. Cosa que no sé si me toque verla ni vivirla, que un México de verdad marche, como pasa en varios países de América Latina, en pos de un México mejor, ¿no? Que todos tengamos como ese interés, y eso tiene que partir de nuestro conocimiento sobre nuestra historia. Hay que ver que vivimos en un sistema de mercado. En este sistema de mercado, las empresas buscan a los más calificados, y además, como hay una oferta muy grande de mano de obra calificada, ofrecen sueldos relativamente bajos y van a encontrar mucha mano de obra calificada. Lo podemos ver en muchas de las empresas grandes transnacionales que vienen aquí al país, y específicamente aquí a Jalisco, aquí a la zona metropolitana de Guadalajara, a buscar justamente eso, la mano de obra calificada, y saben que abunda y que además no es cara. Pues yo decía hace un momento que se debe de pensar desde el modelo, desde el modelo neoliberal. Si uno ve, por ejemplo, las reglas del juego, veamos nada más la Ley Federal de Trabajo. O sea, está hecha muy ad hoc para el capital, porque ahora el capital ya contrata con un outsourcing, sin responsabilidades, sin prestaciones sociales, sin ninguna garantía para la mano de obra. ¿Qué se puede mejorar en términos de desigualdad económica o social si no hay ni siquiera reglas del juego claras para
atender a toda esta población en desventaja? Yo preferiría, hoy por hoy, establecer como principal nicho de reflexión de este caminar social las humanidades en general, que tomen en cuenta los aportes de las diferentes disciplinas, ciencias, filosofías, y que permitan de alguna manera llegar a conclusiones integradoras y que provoquen un compromiso social que está acompañado de responsabilidad, para que podamos lograr encontrar los liderazgos o los profesionistas o la gente que tiene las competencias necesarias para orientar con caminos que favorezcan el trascender estas situaciones mediocres en las cuales nos encontramos, yo creo que las grandes mayorías en nuestras sociedades actuales. O sea, lo podemos ver, va uno manejando por la calle y ve las filononas que están esperando el camión, y luego vas y ves gente en coches de lujo. Entonces ahí hay una brecha pues muy marcada. Lo que pasa es que muchas veces no queremos observar lo que sucede, pero son realidades que nos están rebasando y que tenemos que voltear a verlas. De entrada hay un problema de empatía, ¿sí? Ese ponerme en el lugar de los otros, y que lo vemos de manera constante en manifestaciones. Y sí me entero de qué pasa, porque algunos medios, o sea, en las redes sociales, es imposible que no me entere de cosas que pasan todos los días. Pero ¿qué tanto me siento yo involucrado con eso? Pues nunca, hasta que no me pasa. Hasta que no experimento una situación desagradable, que vaya que tenemos muchas. Entonces yo me empiezo a vincular con organizaciones, con comités, me acerco a las personas que están pasando por la misma situación, me solidarizo hasta ese punto. Y hay diferentes proximidades, ¿no? Ya me pasó, pues ya soy parte de ese grupo, de ese colectivo, y nadie desea que llegue a ese extremo. Pero como no me pasa, igual me solidarizo y voy a marchas en defensa de sus derechos, o en defensa de que se resuelva esta situación, ¿no? Que sigue estando, vamos, sin respuestas. Pero no me ha pasado, no importa, yo me siento conectada porque me puede pasar, porque debe de ser horrible que te pase, sí, pero no te ha pasado. Es un asunto también de la sociología fenomenológica de Alfred Schutz, ¿no? Que habla de un proceso de ritualización. Hasta que pronto yo me ubico en una situación y la siento como propia, pues hasta que me pasa. Y mi nivel de proximidad es, si soy muy empático, muy sensible, vamos, me identifico, pero no es que yo sienta, vamos, esa situación porque no me ha pasado. Y existen otros sectores que se alejan mucho más, que tratan de invisibilizar lo evidente, porque a lo mejor les da miedo pensarlo, ¿no? Pasa, no quiero cuestionar eso porque podría generarme un caos en mi cabeza o en mi construcción de vida, o porque yo vivo muy lejos de donde pasa eso. Somos muy desunidos. Está la famosa frase de que primero soy yo, luego soy yo, después yo, al último yo, y se acabó. Alrededor de nosotros existen más personas y no nos preocupamos por lo que es su suerte. Bueno, pues tú naciste en la pobreza, pues tú te vas a quedar en la pobreza. Yo no tengo por qué ayudarte. ¿Qué vamos a hacer? Pues entrar a buscar la unidad. Ser conscientes de que lo que le suceda a los demás puede repercutir en mí. Estamos pasando por un momento crítico que ofrece elementos para entender que la sociedad, o algunas sociedades, si no todas, vienen madurando. Estamos de alguna manera a la espera de cauces que favorezcan otras maneras de convivencia. Entonces, trabajar desde la unión y a partir de ahí, solidarizarnos, conocer cuál es la situación que tienes tú, en qué te puedo ayudar. Es empezar a deconstruir la realidad, a tener un mayor compromiso social, una mayor responsabilidad con nuestro entorno, ser más conscientes, ser más sensibles
de lo que está en nuestras manos hacer. Construir esos puentes de apertura, de autogestión, de inclusión con diferentes sectores sociales, incluso a costa, no importa, de ciertas excepciones económicas que de pronto suelen darse, ¿no? A cuestión de Hacienda y demás, pero estoy contribuyendo a un México mejor como empresa. Estoy contribuyendo a un México mejor como universidad. ¿Por qué? Porque permito la inclusión. Porque estoy interesado en que estudie, porque genero becas, entonces de esta manera genero una apertura también para que ciertos sectores que no pueden acceder a pagar la colegiatura sepan que con un compromiso de su parte hay un espacio para ellos. De parte de nosotros, creo que mía particularmente en el caso de la educación, ese compromiso que tengo de generar esa cosmovisión amplia, ¿no? Ese no es solo mi mundo, sino hay otros mundos posibles. Y todos esos mundos construyen mi mundo, y reflexionemos y hagamos un análisis crítico sobre nuestra sociedad. No soy solo yo y mi mundo. Entonces, creo que cada quien desde su espacio sabe cuál es la manera de ser incluyente y de participar también. Sigue estando en pocas manos las decisiones, las propuestas de modelos para tratar de lograr amortizar esa pobreza, esas carencias que se tienen como nación, como pueblos, y por lo tanto tal vez establecer mecanismos más descentralizados o empoderamientos ya no desde el mismo sector gobierno, sino empoderamientos donde pudieran tener participación otras instituciones que gozan de mayor prestigio moral. Por eso yo me atrevo a decir, a mencionar y a proponer que habría que ver un mayor empoderamiento, habría que pensar en una mayor descentralización del manejo de esas políticas públicas, como en el caso del desarrollo social, para que participen otras instancias que sí tendrían las capacidades, las habilidades para acompañar procesos de desarrollo en el tiempo, porque esto no se da en 3 años ni en 6 años. Por ejemplo, las universidades, desde luego, las universidades que están llamadas a vincularse con los diversos sectores de la sociedad. Uno de ellos es el sector social, el sector de los menos favorecidos. Y entonces, a través de sus estrategias de intervención social, pudieran lograrse acompañamientos a mayor tiempo, mejor planeados, tratando de evitar también o tratando de lograr como medida preventiva la corrupción. Empezar a diseñar programas que de verdad ayuden a la gente y que no sea nada más de que, ok, te voy a dar tu despensa cada 15 días o cada mes y con eso ya siento que estoy haciendo algo por la nación o por mis ciudadanos. No, un programa que de verdad te ayude, que te busque incentivar también a ti como ciudadano común y corriente a que te superes. Fomentar a través de esos programas que tienen muchos recursos económicos el hecho de que las comunidades puedan sobrevivir, enseñarlas a pescar y puedan sobrevivir por sí mismas. Después construyan sus propias microempresas. O sea, creo que eso es importante. Si no, el Estado se vuelve demasiado paternalista, como fue en algún momento, pero éramos menos. Y ahora es mucho más complicado sostener una situación así. El dinero es un fin, pero no debe depender de eso nuestra felicidad y nuestra calidad como seres humanos.